Dios palabranta pavaspa que pacarente las obras del diablo en el creyente. Kawachanchik hermanos, Dios palabranta diablo nin siempre hermanos churan hermanos yenin chikman hermanos chay mana chekanta parlanapas. Kaina kawanchik hermanos, Iglesia Jerusalén, Pitiasco familia, Ananías, Zafira, Paikunan istanku, Nyokaiku bendisahku, Halpaikuta, Jekolketata, Churapusahku ning, hermanos, tukuy necesidad ninkuta ning, suplinankupa. Pero bendita vanta, Paikunaka mana, alituta kopuskankuchu. Sino kaning chay bendiskamanta pakaskanku pichillata poskanku. Pero pichaita duarka diablo nin hermanos paikunaman instar kaning hermanos pakanankupak y yuyakunankupak apóstol Pedroman. ¿Ya? Entonces hermanos, diablo siempre hermanos churashampuni hermanos mana chekan parlaita. Pai instan hermanos yuyayman churamun mana cabalta parlanapas. ¿Ya? Charaico hermanos, leenche último pasaje de la Biblia, Proverbios el capítulo 38, Yachaizapa rey hermanos Salomón nin, Ñocamanta nin, Manawalescasta nin quechuay, chay yuya parlaita ñocamanta quechuay, chay takuna ñoganchi hermanos también hapisungman, Maikaras kaikama hermanos mana chekan parlanchrakchu, mana warnis cheka parlakanrakchu. Ñoqaykups hermano manaraq wakin chekan parlaykanrakchu. Pero pira chayta churan diablo, Satanás, pay obrashan hermanos kay últimos punchaykunaspi. Ya, Dios Señor munan hermanos, hombres y mujeres de verdad. Ya. Hombres y mujeres de verdad. Bueno, ahora es un puni Dios para palabranta. La obra del diablo en la iglesia de Corinto. La obra del diablo en la iglesia de Corinto en un joven que hizo caer al pecado de inmoral. Primera de Corintios, el capítulo 5. La obra del diablo en la iglesia de Corinto. En un joven que hizo caer al pecado de inmoral. Primera de Corintios, el capítulo 5, el verso 1. Niña Finata, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombre entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Dios que bendiga su palabra, queridos hermanos. En la iglesia de Corintio, hermanos, dice que había, hermanos, un joven creyente en el Señor. Ahora dice, ¿qué pasó con este joven? Dice que cayó al pecado de inmoral. Dice que cayó en el pecado de inmoral con su madrastra. ¿Quién instó esto, hermano? Es el diablo.
Hermanos, el diablo, hermanos, siempre, hermanos, quiere, hermano, hacernos ceder, caer, hermano, al pecado. Dice la palabra, hermano, el diablo, hermanos, pone al corazón estos pensamientos malos. ¿De dónde salen? Dice, hermano. ¿De dónde emana? Dice, hermano. Fornicación, adulterio, toda cosa mala, hermano, del corazón sale. Ahora, hermanos, este joven, hermanos, cayó en pecado de fornicación. Ahora, el diablo, hermanos, hizo caer al pecado de fornicación. Dice, hermanos, con su madrastra, con la mujer de su padre, cayó a fornicación. Hermanos, el diablo siempre, hermanos, va a hacer pecar, va a hacer caer, hermano, a los jóvenes. Hermano, es fiel, hermano, al Señor, pero el diablo es tan astuto, hermano, tan sabio, hermano, y inteligente, hermanos, insta a cometer tales pecados. Ahora, la palabra de Dios dice, hermanos, que los jóvenes, hermanos, deben huir o escapar de tales errores. Ahora, cuando leemos, hermanos, la palabra de Dios, hermanos, 1 Corintios, el capítulo 6, 18, dice, huid de la fornicación, escapar de la fornicación. A ver, ¿quién de los jóvenes ha escapado de la fornicación? José escapó de la fornicación. Hermanos, ustedes lean, hermanos, en Génesis, hermanos, ahí van a encontrar, hermanos, cuando un joven hebreo, hermanos, fue llevado, hermanos, a Egipto y vivía, hermanos, en la casa, hermanos, de un rey, en la casa de Potifar. José, hermano, era temeroso de Dios. Un joven que caminaba con Dios, un joven, hermanos, que creía en Dios, un joven consagrado, entregado enteramente, hermanos, a Dios. Cuando diablo utilizó, hermanos, a la mujer de Potifar, dice, hermanos, la palabra, cuando la mujer, hermanos, le invitó, hermanos, a dormir. Y José, hermanos, que un hijo de Dios, hermanos, dice que escapó de su presencia. Pero el diablo, hermanos, es tan astuto, hermanos. La mujer dice que llevó algunas ropas, hermanos, algunas prendas, dice, llevó a su cuerpo. Y cuando escapó, dice que pidió auxilio. Cuando el joven le negó, hermanos, caer en fornicación, la mujer dice que gritó auxilio, auxílienme. ¿De dónde han traído este hebreo para que me haga la burla? Miren, hermanos, pero sus prendas había quedado ahí. Vinieron, dice, hermanos, a socorrerle, a verle, aquí están sus ropas. Mire cómo el diablo, hermanos, trabaja, ¿no?, por hacer caer. Pero José, tan prudente, tan entendido, tan temeroso en Dios, escapó, hermanos, de tal fornicación. No cayó. Supo, hermanos, aguantar, resistir, hermanos. Desechó, huyó, escapó de tal pecado. Pero en la iglesia de Corinto, hermanos, este joven cayó, obró. Este joven, hermano, fue derrotado por el diablo.
cayó en ese pecado, pero mientras José escapó y por tanto tenía que entrar a la cárcel. Ahí tenía que estar en la cárcel, sin culpa, sin pecado. Hermanos, en la iglesia de Corinto, hermanos, había este pecado. La palabra de Dios dice: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación y tal fornicación, cual ni aun se nombre entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. ¿Cuántos jóvenes, hombres y mujeres, no están lejos de este pecado? Hermanos, deben cuidarse, deben guardarse de este pecado de inmoral. Hoy por últimos tiempos, hermanos, el diablo, hermanos, siempre busca a los jóvenes, hermanos, que están, hermanos, emprendiendo, hermanos, que quieren esforzarse. Muchos jóvenes cayeron en esta trampa del diablo. Hermanos, el diablo, hermanos, pone, hermanos, al corazón, al ojo, a mirar y a codiciar. Hermanos, Dios paz palabra nin supaeka, diabloka, hermanos nin urmachita munan jovenista, nin caipantaiman. Iglesia Corinto, Cupecanín, un joven tiarga, hermano, señor, convertido, bautizado, pero paita utilizas canin diablo, pantaiman urmaikuchisca, ya, tatampa warmion madastrawan puñuikusca, chaita diablo, churarca, hermano, pantaiman urmachirca, pero Iglesia Corinto, hermano, guisargachu, lugar niman churarca, mana churascachu lugar niman paigunaka hinata kawaskanku chaupinkupi. Chanta pa achka cosas tiarca Iglesia Corintupi, hermano, anormalidades. Chanta paikuna, hermano, apatinku. Iglesia Corinto carga, hermano, una iglesia carnal, hermano. ¿Ya? Niños en Cristo, alguna leéis Dios por palabranta. Chanta paikuna apachinku cartata apóstol Pablo manispa. Kaikuna contesiwachaiku. Leestinchi Primera de Corintios capítulo 7 versos 1. En cuanto a las cosas que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Hermanos de Corinto, apachkan cartat apóstol Pablo man kaijina pasawashay kunispa. Cantani, en cuanto que me escribisteis, ¿sí? Bueno le sería al hombre no tocar mujer, no dormir con la mujer, a los jóvenes. Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. Kaita apachin, hermano. Kai cosata kanguna escribe muangis chaiga, no kanin ñapis nin, espíritu nin, hermano, ña ñugar nin manchuranin, ña pa kusganiña. Hermano, kai joven disciplinati carga, hermano, y guajar americanku, guajarca, hermano, y arrepenticurca. Hermanos, kunanca y tiempo, hermano, y maina, hermanos, casian jóvenes. Hermanos, huacaicacuichi,
diablo urmachsunkiman kay pecado de inmoralman a la fornicación. Hermano, tal vez presidishankiña, reunión kicharishanki, hermano, palabrata tal vez leishankiña, evangelio predicashankiña, purishankiña Señor pajobranti, hermano, guárdate, hermano, wakaichakuy. Hermana, can joven también, wakaichakuy kay cosas manta. Yantatas diablo, hermano, urmachsunkiman. Mana deseaykuchu, hermanos, a lo contrario, hermanos, munaiku wakaichakunaykita, y Dios munan wakaichakunaykita. Hermano, nin Dios pas palabras, si casarakuita munankichaga casarakuy, hermano, en el temor de Dios, pero en una vida de santidad. Oración pi causaspa, hermano, oración pi mañaspa, hermano, Dios manta. Pero, hermano, sin mancha, hermano. Sin el pecado, hermano. Kunan hay tiempos, hermanos. Enemigo, hermano, ashkata trabajan, hermano. Está trabajando arduamente. ¿Sabe, hermano? Ya no vas, hermano, al deporte, ya no tienes la música, hermano, ya no tienes otras cosas, vicios, hermano, no hay nada en ti, pero esta cosa puede ser un fatal para ti, hermano. Aquí en allá, hermana, también, manakan, ni mundo que hay más, hermano, mana chapuxemicha, que chucamunquiña, saquinquiña, que tú que más, que mana carupichucasian. Hermano, charaico, hermano, Dios pas palabra, iglesia corintuque, obrar ta diablo, kay joven señor ta jaticosta, nin juchaman urmacherta. ¿Ya? Proverbios, el capítulo 7, a ver. Proverbios, el capítulo 7. El verso 7. Proverbios capítulo 7, verso 7. Nincaita Dios pas palabran. Vi entre los simples, consideré entre los jóvenes a un joven falto de entendimiento, el cual pasaba por la calle junto a la esquina, e iba camino a la casa de ella a la tarde del día, cuando ya oscurecía, en la oscuridad y tinieblas de la noche. Cuando he aquí una mujer le sale al encuentro con atavio de ramera y astuta de corazón, alborotadora y rencilla, sus pies no pueden estar en casa, unas veces está en la calle, otras veces en la plaza, acechando por todas las esquinas, se asió de él y le besó. Con semblante descarado le dijo: sacrificios de paz había prometido, hoy he pagado mis votos. Por tanto he salido a encontrarte, buscando diligentemente tu rostro, y te he hallado. He adornado mi cama con colchas recamadas con cordoncillo de Egipto. He perfumado mi cámara con mira de aloes y canela. Ven, embriagámonos de amores hasta la mañana. Alegrémonos en amores. Que Dios bendiga su palabra. Hermanos, escrito está, el joven, hermanos, aquel rey, hermanos, sabio, hermanos, escribió. Dice, hermanos,
Vi entre los simples, dice, y consideré entre los jóvenes a un joven falto de entendimiento. Aquí, hermanos, encontramos una mujer, hermanos, que está entregado, hermanos, al pecado. Y un joven también, hermanos, falto de entendimiento. ¿Qué pasó? Dice aquí está, hermano. La mujer, hermano, siempre dice que está en las esquinas de la casa, en la esquina de las calles. Muchas veces dice que está en la plaza. Dice que le encuentra a un joven y le invita, hermanos. Ustedes lean detenidamente, hermanos. Pero esta mujer dice que es, hermano, que quiere seducir a los jóvenes. El diablo, hermano, puede utilizar mujeres que puede seducirte, hermano. No te equivoques, hermano. El diablo está haciendo una trampa. El diablo quiere hacerte caer a este pecado de inmoral. Quiere hacerte dejar, hermano, tu servicio. Quiere hacerte dejar, hermano, de servir a Dios. Muchos jóvenes, hermanos, cuando caen al pecado de fornicación, hermano, se encuentran apagados. Hermanos, ya no están con el mismo interés. Hermanos, cuando caen a este pecado, hermanos, ocupan allá último. Mientras no caen, hermanos, están, hermanos, con un espíritu ferviente, hermanos, cantando, hermanos, predicando, hermanos. Cuando caen a este pecado, hermanos, ellos se vuelven, hermanos, ya no aptos, hermanos, sino que ocupan, hermanos, allí lejos, hermanos, a las puertas. Muchas veces ya no llegan, hermano. ¿Cuántos jóvenes miramos, hermano, con tristeza? Por eso, hermano, nunca deis lugar al diablo. La palabra de Dios dice, hermano, aquel joven, hermano, que cometió tal vileza, hermanos, va, hermano, a la muerte, si no se arrepiente de ese mal. Amados hermanos, que Dios, el Señor, guarde a nuestros jóvenes de este mal pecado. Guárdate, hermano, hermana, guárdate. El consejo sabio de Dios: no caigas al pecado, sino cásate. Mejor es casarse que estar quemando, dice la palabra de Dios. Bien, hermanos, vamos a seguir un poquito más, hermanos. No solamente, hermanos, en los jóvenes, hermanos, insta, hermanos, este pecado. También en la vida matrimonial. Hermanos, su obra del diablo en el matrimonio. Hermanos, Mateo 5:27. ¿Qué dice la palabra, hermano? Mateo capítulo 5, versos 27. Dice la palabra, hermanos, así: oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Que Dios bendiga su palabra. ¿Qué pasa, hermanos, en el matrimonio? En la vida matrimonial. El diablo, hermanos, puede hacer caer en el pecado de adulterio. ¿Y qué es adulterio? Adulterio es, hermanos,
una persona casada, un matrimonio, sea hombre, pueda cometer adulterio con lo que no es su esposa. Eso es el adulterio. Pero ¿quién insta este pecado? Es el diablo. Dice la palabra, hermanos, no cometerás adulterio. No cometerás adulterio. Ahora, cuando leemos, hermanos, la palabra de Dios, Hebreos capítulo 13, versos 4, honroso sea el matrimonio y el hecho sin mancilla. Honroso sea el matrimonio. Respetado, hermano, venerado, guardado el matrimonio. Hermano, pero el diablo, hermanos, el matrimonio, hermano, quiere destruir. ¿Y cómo destruye, hermano? Seduce, hermanos, el diablo a los hermanos, a los hombres, a este pecado. Seduce, hermano. ¿Y cuántos dan entrada y cobertura a este mal? Hermanos, el Señor sabe, hermano, cuántos ancianos se han perdido, hermano, el lugar de ancianato. Hermano, ¿cuántos ancianos, hermano, han perdido, hermano, el lugar de anciano por este mal? Por eso el diablo, hermano, hace caer a matrimonios, a hombres, a hermanos, hace caer. El diablo, hermano, quiere apagar la obra. Hermano anciano, si un anciano cae a este pecado, hermano, ¿qué ha de ser de la obra, hermano? Va a bajar, hermano. Mientras el Señor dice en su palabra, no cometerás adulterio. El que comete adulterio es falto de entendimiento. Dice la palabra, ¿quién instó a caer a David, hermano, al pecado de adulterio? Es el mismo diablo, hermano. Ustedes lean 2 de Samuel, el capítulo 11, versos 2 al 4. Lean este capítulo. Hermanos, David, hermanos, cayó en este pecado de adulterio. Con lo que no era su esposa, hermano, hizo esta vileza, esta maldad. Hermanos, Dios, el Señor, hermano, aborrece este pecado de maldad. Sea hombre, sea mujer, que puede cometer este pecado, los dos dice que se van ¿a dónde? Al matadero. Dice que el buey, hermanos, se va al matadero, hermanos. Así dice que tal hombre, tal mujer que cometen este pecado, se van al matadero. Dice la palabra, como la ave dice que, hermanos, cuando viene el cazador, hermano, le hace pasar el hígado, hermano. Así dice que se van al matadero. Hermanos, el diablo, hermanos, en estos últimos tiempos, su obra, hermanos, es hacer caer en el matrimonio a los esposos, también a las esposas.
¿Por qué cae el esposo, hermano? ¿Por qué cae el esposo al pecado de adulterio? Es por una razón. Porque la mujer no quiere cumplir el deber conyugal. Por eso cae, hermano, no es por otra cosa. Por eso los hermanos caen al pecado de adulterio. Porque la mujer no cumple, hermano, con su deber. Por eso caen, hermano. ¿Por qué las hermanas también, hermanos, caen? Porque el esposo no cumple también. Por eso caen, hermano, al pecado de adulterio. Hermano, el diablo, hermanos, por ahí cede, hermano. Por ahí hace caer. Que Dios, el Señor, nos guarde, hermano, hasta su venida a cada uno de nosotros, hermanos. Así como ancianos, hermanos, permanezcamos en la obra del Señor. Así, hermanas, también, hermanos, ayuden, hermanos, en la oración a sus esposos. La palabra de Dios dice, hermanos, no cometer. No, hermanos, ceder a este mal. No como David, hermanos. ¿Sabe, hermano, David cómo lloraba cuando cayó a este pecado? Dice la palabra, hermanos, mis lágrimas fueron mi comida día y noche. Lloraba, hermanos, amargamente. Mi pecado, Señor, te declaré, no te encubrí nada mi pecado. Todos los días lloraba, mi pan, mi agua eran mis lágrimas. Hoy por hoy, hermanos, el que comete esta acción de pecado, todavía se engrandece y se orgullece. Todavía dice, ¿quién me ha visto? Testigos saquen. ¿Acaso uno para cometer el pecado de adulterio se pone 2, 3 testigos? Hoy ya no hay reconocimiento en los que caen. Ya no son, hermanos, valientes para el Señor. Si yo he pecado, ¿qué debo hacer? Muchas veces a la disciplina entran y en la disciplina dicen, ¿cuándo me van a restaurar? ¿Cuándo me van a restaurar? Todavía se engrandecen. Aquel persona que cae en este pecado, sea fornicación, sea adulterio, hermano, tengo que humillarme, tengo que derramar mis lágrimas como David. Debo mostrar mis frutos dignos de arrepentimiento. Y así el Señor puede levantarme, pueda tener misericordia de nosotros. Hoy por hoy, hermanos, el diablo está trabajando arduamente en este mal pecado que es el adulterio, hermanos. Hermanos, la palabra de Dios, hermanos, vamos a seguir. Su obra del diablo es hacer divisiones en una iglesia. Primera de Corintios, capítulo 11, el versos 18. Primera de Corintios, capítulo 11, el versos 18. Dice, hermanos, así. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia,
oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. Que Dios bendiga su palabra. Su obra del diablo, hermanos, es dividir, hermanos, a la iglesia. Ya hemos dicho, hermanos, la iglesia de Corinto había muchas deficiencias. Ahora aquí encontramos, hermanos, dice que había divisiones en la iglesia de Corinto. Pero ¿quién, hermanos, hacía esto? Es el mismo diablo, hermanos. Quería, hermanos, hacía divisiones entre ellos. ¿Por qué hay división, hermano? Porque hay carnalidad. Porque hay sabiduría humana. Por eso hay divisiones, hermano. Pero la iglesia de Corinto, hermano, era tan niño, tan carnal, hermanos. Había divisiones entre ellos. ¿Qué decían? Yo soy de Pablo. Yo soy de Apolos. Yo soy de Cristo. Hermanos, dice la palabra, en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones. Y en parte lo creo. Había divisiones, hermanos. Ahora el Señor quiere, hermano, que su iglesia, hermano, sea dividida o no. Su deseo del Señor, hermanos, es, hermanos, guardar la unidad. Cuando leemos, hermanos, Efesios capítulo 4, versos 3, solícitos en guardar la unidad. El deseo del Señor, hermanos, es, hermano, guardar la unidad. Pero el deseo del diablo, ¿qué es? Hermano, dividir, separar. Pero ¿cómo, hermano, se separa? La carnalidad, la sabiduría humana. Por eso viene, hermano, la división. En la iglesia de Corinto había, hermano, divisiones. Había disensiones. Ahora, hermanos, dice, hermano, Primera de Corintios, el capítulo 1, el versos 10. A ver qué dice, hermanos. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente, en un mismo parecer. Que Dios bendiga su palabra. Amén. Os ruego, hermanos, dice el apóstol Pablo a los hermanos de Corinto, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. Que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Eso es el deseo del Señor, el deseo del apóstol Pablo. Que no haya divisiones, sino que estén unidos en una mente y en un mismo parecer. Pero la iglesia de Corinto había divisiones. El Señor quiere, hermanos, la obra del Señor. El diablo quiere, hermanos, dividirlo, separarlo. Mientras el Señor quiere, hermanos, quiere, hermanos,
ver bien unido, hermano, como un solo hombre. Como un solo hombre pensando en un mismo parecer. Hermanos, el diablo, hermanos, siempre va a querer dividir, hermanos. El Señor oró en una de sus oraciones. ¿Cómo oró, hermano? Está en Evangelio de Juan, el capítulo 17, el versos 21, 22, si no me... ¿Sí es no, hermano? No ruego solamente por estos, dice. A ver, leeremos mejor, hermano. El Señor oró, hermanos, por la unidad. Evangelio de Juan, el capítulo 17. ...20:21 dice... Evangelio de Juan, capítulo 17, el versos 20 adelante. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos, tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste. Que los has amado a ellos como también me has amado. Que Dios bendiga su palabra. Amén. El Señor había orado, hermanos, por la unidad de su pueblo. Para que sean uno, dice, como tú, oh Padre, y yo somos uno, así también ellos sean uno. El Señor oraba por la unidad de su pueblo. El diablo, hermanos, esta unidad quiere dividirlo, quiere separarlo. La obra del diablo, hermano, es separar, hacer divisiones. Hermano, nunca, hermano, piense hacer división usted. El diablo puede utilizarte a usted, hermano. Puede utilizar. No sé por qué, hermanos, queremos hacer esto. Mientras entendemos la palabra de Dios, hay que unirnos más. Eso es la palabra. Pero el diablo quiere dividir. Nunca tal acontezca en nosotros, hermano. En la iglesia de Corinto, hermano, otros decían que soy de Pablo, yo de Cristo, yo de Apolos, yo de Pedro. Hermano, aquí todos somos en Cristo. Por eso, hermano, dijo Pablo, ¿acaso dice que Pablo fue crucificado por ustedes? ¿Pablo murió por ustedes? Nada, Cristo murió por nosotros. Todos somos uno en Cristo. Aquí nadie puede pensar, hermano, hacer, hermano, tal cosa. El diablo, hermano, puede introducir a la mente, al corazón. ¿Por qué la obra se divide, hermano? Aquellos hermanos que cayeron al pecado de adulterio, hermano, después de su disciplina, hermano, entran a la comunión, hermano, quieren ministrar. Quieren leer la palabra de Dios, quieren ser ancianos. No les permiten, hermano, ya salen, hermano, a otro lugar. Allá hacen, hermano, hacen división. Así, hermano.
Hermano, que Dios nos guarde, hermanos, que el Señor nos guarde a cada uno de nosotros, hermanos, de no separarnos, de no dividirnos, hermanos, en la iglesia. Ahora, el que quiere hacer división, hermano, en la iglesia, después de una y otra amonestación, deséchalo. Tito capítulo 3, el versos 10. Tito capítulo 3, versos 10. Dice, al hombre que causa divisiones, después de una amonestación, otra amonestación, deséchalo. Dice la palabra, hermano. Debemos amonestarlo. Una y dos, no entiende, hermano, deséchalo. Dice la palabra, hermano. La palabra de Dios dice, hermano, los que desvían, los que se apartan, hermano, hacen obra, los tales dice que Dios no se agrada. A ver, veamos en el Antiguo Testamento, libro de Salmos, capítulo 101. El versos 3. Así dice, hermanos, la palabra. Salmos capítulo 101, el versos 3. No pondré delante de mis ojos cosa injusta. Aborrezco la obra de los que se desvían. Ninguno de ellos se acercará a mí. Que Dios bendiga su palabra. No pondré delante de mis ojos cosa injusta, cosa mala. Aborrezco la obra de los que se desvían. Dios agrada, hermanos, a los que se dividen, a los que se desvían. Dios agrada su obra. Aborrezco, dice el Dios Todopoderoso. Dice el Señor, aborrezco la obra de los que se desvían. Ninguno de ellos se acercará a mí. Ninguno de ellos se acercarán a mí. Dice la palabra, hermano. Por tanto, hermanos, las divisiones son obras del diablo. Mientras, hermanos, la obra del Señor es mantener la unidad. Hermanos, el diablo siempre, hermanos, quiere dividir. Para esto, hermanos, levanta hombres, hermanos, altivos. Hombres, hermanos, que son superficialmente carnales. Aquí, hermanos, en el sector Cotagaete, hermanos, cuántas cosas, hermanos, pasamos delante del Señor. Esto es, hermanos, la obra del diablo. Hermanos, las divisiones son obra del diablo. En la iglesia de Corinto, hermanos, así quería obrar el diablo, hermanos, dividir. Mientras el Señor quiere, hermanos, que su pueblo sea uno en el Señor. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu Santo. Hasta aquí la hora nos ayudó. Que Dios bendiga su palabra en cada uno de nosotros, que así sea. Amén, hermanos. Amén. Segisunjik Dios pas palabranta,